ustedes. Espero que se pueda convertir en una charla. Y también la oportunidad, ahora me entero que además están en finales, lo cual no siempre es sencillo asistir a una conferencia en finales, pero bueno, espero que le encuentren interesante y que el diálogo también les sirva para pensar más allá de lo inmediato tanto de la emergencia como de las necesidades escolares que a veces resultan apremiantes o que no nos dejan pensar en otras cosas. Yo lo que les quiero compartir es una serie de aproximaciones, algunas obras, para pensar precisamente el problema, lo que voy a denominar y que explicaré más adelante, el problema de la representación. ¿En qué consiste el problema de la representación en la era necropolítica y a qué llamo alegorías oblicuas como un modelo o como un modo de respuesta a este problema de la representación en la era necropolítica? Lo primero con lo que quiero empezar es una sucinta revisión de los puntos que me gustaría, una especie de índice de los puntos que me gustaría abordar. Parecen demasiados, voy a tratar de sintetizarlos para que no sea tampoco una exposición muy cansada, aunque sí hay varias cosas que me gustaría revisar. En primer lugar, una breve problematización sobre el concepto de necropolítica y la relación con la producción de sensibilidad, a partir de lo cual voy a plantear el problema de la representación literaria en un estricto sentido, aunque es algo que se va a poder extender también a otras representaciones. Después, situar el problema de la representación, la voz y la vulnerabilidad. ¿Qué implica representar la violencia? ¿Qué implica representar los cuerpos vulnerables en estos días? Después, una primera lectura a obras literarias en este apartado que denominé la imaginación contra la imaginación, los movimientos páticos, que voy a explicar también en su momento. Posteriormente, leer alegóricamente lo no alegórico. Explicaré en qué consiste esta propuesta de lectura sobre las obras. Y me voy a detener ahí en una obra, precisamente en Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, con quien estuvieron platicando hace unos días. Y por último, cerrar con el concepto de alegoría oblicua y el problema de la materialidad irrepresentable o la materialidad de lo irrepresentable. Entonces, para una primera introducción, para una entrada, mejor dicho, al problema, me gustaría situar las reflexiones que realizaré en el marco histórico en el que estamos, en el marco histórico al que corresponde. Este marco fue establecido terminológicamente por la propuesta del propio Congreso, que la palabra necrópolis para hablar de esta ciudad habitada por la necropolítica o habitada por los cadáveres o habitada por los muertos, para a partir de ahí tener una reflexión sobre el estado del mundo contemporáneo. Sin embargo, algo que quiero señalar es la relevancia de aterrizar precisamente los conceptos, la relevancia de decidir qué conceptos vamos a utilizar como un primer marco a partir del cual vamos a entender las obras y cómo las vamos a leer. En esta pequeña introducción me pregunto cómo podríamos denominar con una categoría política nuestra era. Uno de los tantos términos que podríamos usar sería el de necropolítica, de Achille Mbembe, en su obra homónima. La necropolítica consiste, en términos generales, en la administración sistematizada de la muerte como fundamento de la acumulación originaria de capital. A diferencia de las formas de poder sobre la vida propuestas por Foucault en lo que Foucault denominaba tanatopolítica y posteriormente biopolítica, como formas del biopoder o del poder sobre el poder soberano sobre la vida, entendiendo también la biopolítica que supone la administración estatal sobre la vida, la salud, la reproducción y la muerte, sobre todo de las poblaciones, esto a referencia de la tanatopolítica, que es sobre los individuos.
La propuesta de Membe, en la necropolítica o el necropoder, reclama la máxima violencia para su aniquilación dentro de sistemas de dominación y exclusión característicos de las naciones colonizadas durante los siglos pasados. En ese sentido, el centro de la propuesta de Membe está, en el centro de esta propuesta, está la tensión entre los cuerpos y los cadáveres y los regímenes de disciplina y violencia para la distinción de ambos. Dice, les leo una cita breve de Achille Membe que dice: en el caso particular de las masacres, los cuerpos sin vida son rápidamente reducidos al estatus de simples esqueletos. Desde ese momento su morfología se inscribe en el registro de una generalidad indiferenciada, simples reliquias de un duelo perpetuo, corporalidades vacías desprovistas de sentido, formas extrañas sumergidas en el estupor. Y aquí el problema de pensar exclusivamente la realidad social a partir del concepto de Membe es que su pensamiento se refiere, por un lado, a las poblaciones que fueron previamente colonizadas, pero por otro lado, a estos espacios de excepción y de mortandad absoluta, por así decirlo. Las masacres, la reducción de los cadáveres a esqueletos, la imposibilidad del duelo por la imposibilidad de acceder a los cadáveres. Esto sucede en México desde hace varios años en el marco general de la llamada guerra contra las drogas, no solamente la que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón, sino en el marco general del desarrollo del aparato de seguridad que podría empezar con la guerra contra el terror en Estados Unidos, luego la guerra contra los narcotraficantes o contra el crimen organizado, que generó un aparato de vigilancia y de seguridad en todo el mundo. Esta categoría, entonces, la necropolítica, aunque es útil, no necesariamente es la única manera de comprender los entramados de violencia y capital en los que vivimos actualmente. Otras maneras de pensarlos atienden otros vectores del problema o bien atienden con distintos matices las formas de la violencia contemporánea. Por ejemplo, la obra The Right to Maim, o el derecho a mutilar, de Jasbir Puar, quien analiza la intersección de las categorías debilidad, discapacidad o debility, disability, en las ecologías de las sensaciones mediadas por las tecnologías de comunicación instantánea. Es decir, cómo se construye este derecho de lisiar, de discapacitar, de mutilar a una persona mediante los registros de redes sociales, registros documentales, registros periodísticos, etcétera. Este derecho de lisiar o este derecho de mutilar que ciertos estados o que los estados se arrogan en la administración y defensa de su territorio, produce cuerpos discapacitados mediante estrategias bélicas y cuerpos debilitados mediante prácticas de vigilancia más sutiles. Entonces ya no es solo el concepto de la necropolítica o el concepto de la vulnerabilidad, sino la tensión entre estos dos mundos. La discapacidad producida por los aparatos de seguridad y que es algo, o por los aparatos de salud, y que es algo con lo que lamentablemente nos vamos a tener que enfrentar en cuanto salgamos de la pandemia. Las personas que hayan padecido, por ejemplo, la enfermedad de COVID-19, ¿cuál va a ser el estado de discapacidad respiratoria, articulatoria, el nivel de vida con el que se van a enfrentar al mundo? ¿Cómo lo vamos a pensar colectivamente? Y por otro lado, las otras personas que son constituidas por lo que Jasbir Puar llama la debilidad, que no es solamente una vulnerabilidad, no es el concepto tradicional de los entes vulnerables, sino los entes que están dispuestos hacia la muerte, pero una muerte lenta, una slow death, como la denomina Puar. Otra posibilidad para pensar el mundo contemporáneo es lo que Sayak Valencia, retomando el concepto de Achille Membe, pero situándolo en un contexto geopolítico específico, que es el caso de la frontera entre Estados Unidos y México y los territorios en disputa por el Estado mexicano y el paraestatado del crimen organizado, esto que Sayak Valencia ha denominado las prácticas Gore o el capitalismo Gore. De Sayak Valencia me interesa especialmente su atención a las prácticas de la necroviolencia
es decir, a las prácticas de violencia dirigidas no solamente a la producción de la muerte o a la producción de la mutilación, sino a su espectacularización, lo que ella denomina el devenir snuff, la aparición de esta violencia o de los efectos de esta violencia en los medios de comunicación. La producción de un sensorium contemporáneo que depende tanto de lo que se muestra como de lo que se oculta, qué nombres, qué cuerpos aparecen y de qué manera aparecen. Justo esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo de manera inmediata, no solamente en la pandemia, sino, como platicamos antes de empezar, en estos casos de abuso policíaco que muestran, y de qué manera, hay que preguntarnos, muestran la violencia, de qué manera constituyen la violencia pública y visible y qué otras violencias son las que se ocultan. Sobre esto voy a leer una cita de Sayak Valencia que me interesa particularmente para ir saliendo de esta introducción. Dice Valencia: esta variante del nuevo capitalismo nos da noticias de que cualquier cosa puede suceder y de hecho sucede, y sucede en el resquicio más íntimo, en el propio cuerpo. Las prácticas gore nos horrorizan porque cada vez están más próximas y no hemos sido entrenados para pensarlas y menos aún para afrontarlas. Todo esto desata un efecto de siniestro interminable que desbarata violentamente nuestras antologías y borra la distinción entre imaginación y realidad. Y tomando como punto de partida esta cita sin deshacerme necesariamente del concepto de necropolítica o sin negar el concepto del derecho de mutilar, sin adquirir completamente el concepto del capitalismo gore, me interesa particularmente cómo pensamos, cómo imaginamos y cómo nos hemos representado este tipo de violencia. A partir de estas tres formas, para pensar la administración de la vida, entonces, en nuestro tiempo, quisiera detenerme en lo que para efectos de esta presentación me parece más, si no más interesante, sí más relevante. Esto es la función de las representaciones de las representaciones y de otras prácticas simbólicas en la crítica de los regímenes sobre los cuerpos y su base histórica. Entonces paso a el siguiente apartado de mi exposición: el problema de la representación, la voz y la vulnerabilidad. ¿Qué implica el problema de la representación y hacia dónde apunta? Si vivimos en un mundo espectacularizado, si vivimos en un mundo hipermediado, no solamente por los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, prensa, sino además por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todas las redes sociales con las que interactuamos y en las cuales se están produciendo representaciones, ¿cómo hacemos para lidiar con la violencia? Es decir, no es extraño y deberíamos entender cómo lo estamos pensando. En el caso apenas muy reciente de George Floyd, del asesinato de George Floyd, a partir del cual se desarrollan ahora las protestas contra la violencia policíaca y la violencia racial en Estados Unidos, nos enteramos de este video primero porque fue transmitido en vivo mediante una transmisión por Facebook Live. Entonces, mediante Facebook Live vemos este video se viraliza, lo vemos en múltiples plataformas, lo vemos reproducido, genera otras mediaciones, etc. Es decir, hay una serie de elementos que nos obligan a ver los cuerpos, incluso los cuerpos al borde de la muerte, incluso los cuerpos vulnerables, a través de esta serie de mediaciones. Aparecen representaciones, apropiaciones artísticas, memes, eslogans, críticas, etcétera. Pero lo que tenemos justo es una gran cantidad de mediaciones. La apropiación de cuerpos y sentidos mediante el procedimiento típico, uno de los procedimientos centrales del capitalismo, que es la fantasmagoría, el fetiche de la fantasmagoría y la representación. En ese sentido, no podemos distanciar esta idea de la larga historia del desarrollo del capitalismo como medio de producción
que podemos situar a finales del siglo XV hasta nuestros días. Haciendo una historia, no una historia económica, no necesariamente una historia política, sino una historia ideológica, digamos, una historia de medios, una historia semiótica incluso del capitalismo, podríamos decir que esta historia sucinta y elemental es el proceso de desmaterialización y la abstracción de las cosas y los cuerpos mediante el lenguaje humano. En esta genealogía, entonces, como propusieron en su momento Deleuze y Guattari, el capitalismo es un productor de signos y el neoliberalismo o la necropolítica, una forma profundamente sofisticada en el proceso de abstracción de las cosas y los cuerpos como signos. Esta forma específica de la mediación funciona mediante la producción de una racionalidad basada en la competencia, basada en el despojo y basada también en la espectacularización, en la reproducción mediante muchos medios y en la obtención de plusvalía mediante la reproducción en esos medios. Eso es entonces lo que sustenta la extracción de valor en esta sociedad contemporánea. Ante esta condición del capitalismo contemporáneo, un capitalismo que progresivamente nos ha alejado de otros cuerpos, de la naturaleza, de los cuerpos de los vecinos, de los cuerpos propios, de todos los cuerpos con los que nos encontramos, incluso de los cuerpos en el proceso del duelo, de los cadáveres en el proceso del duelo. No es extraño que durante los últimos 50 años tengamos serias dudas sobre el proceso de representación. ¿Qué es lo representable? ¿Qué es lo que podemos representar y qué es lo que no podemos representar? Quizá conozcan o hayan escuchado hablar de este texto clásico de Susan Sontag sobre el dolor de los demás. ¿Cómo representamos esos cuerpos dolientes? Porque los podemos representar en una obra artística, los podemos representar en una película, en un documental, pero nada nos impide que esos signos que aparecen para representar estos cuerpos van a ingresar después a las operaciones fetichistas del capitalismo. Es uno de los grandes problemas contemporáneos, ¿no? ¿Cómo denunciamos? ¿Cómo hacemos para hacer aparecer esos cuerpos sin que eso sea fagocitado, sin que sea devorado por la lógica del capital? No hay una receta para eso, por supuesto, hay diversas estrategias, hay diversas maneras con las cuales, nosotros vamos a poder tratar de hacer la crítica de la representación. ¿Por qué la crítica de la representación? Porque eso implica también una crítica de la totalidad. La crítica de la totalidad es tratar de resistir la aspiración a los signos cerrados. ¿Por qué? Porque los signos cerrados se convierten rápidamente en mercancía. Cuando Marx explica el fetiche de la mercancía, lo explica diciendo que es el momento en el cual nosotros dejamos de ver actividades humanas o relaciones entre personas para creer que lo que hay son relaciones entre cosas. Cuando compramos un objeto, lo que vemos es, o lo que hacemos es relacionar un signo, que es el dinero, con una cosa al comprarla. Y asumimos que son intercambiables. Una botella, una comida, un libro cuesta tanto. No vemos el trabajo, los procesos de producción, los procesos de corporalidad. Es muy difícil verlos. Y si a eso le agregamos que ahora no solo lo intercambiamos por dinero, sino que no vemos ese dinero porque ese intercambio está siendo producido por los algoritmos, por la producción de valor en los mercados financieros, cada vez nos queda más lejos entender cómo se produce valor. Entonces, tratar de resistir los signos cerrados implica tratar de resistir esa manera, esa lógica del capital. En ese sentido, el problema de la representación implica entonces una crítica de la espectacularización y de la reproducción mimética de la violencia. ¿Cómo hacemos
para hablar de la violencia sin reproducir los signos espectaculares de la violencia? ¿Cómo hacemos para hablar de cuerpos masacrados, asesinados, mutilados, débiles, sin pasar por las mediaciones de la nota roja, sin pasar por las mediaciones del morbo en los videos? Por ejemplo, pensemos en un caso paradigmático como el blog del narco, que circula mensajes, que circula videos y que con esos videos obtiene monetarización de su canal y que con eso se obtienen vistas. Es decir, hay un aparato que nos impide ver lo que rodea esa espectacularización. Al mismo tiempo, hay una crítica a la producción imaginaria en un mundo hipermediado. Si lo que vemos son videos de videos, mediaciones de mediaciones, circulaciones, etcétera, ¿qué vemos cuando vemos la violencia? Nosotros creemos o asumimos que estamos viendo la violencia de manera directa, pero lo que estamos viendo es lo que alguien más vio. Hay una decisión, hay un medio que no se nos aparece, pero que nos está diciendo qué ver. Para traerlo al presente, muy presente, al presente inmediato, no sé si vieron la conferencia, creo que en la mañana, no la conferencia, la transmisión de lo que el gobernador Alfaro de Jalisco hizo. Fueron a apresar a los policías que habían asesinado a este muchacho Giovanni, pero para hacerlo lo hicieron con drones, con cámaras en primer plano, con tomas en contrapico. Es decir, hay una producción visual que no aparece como producción visual porque no estamos viendo ficción, estamos viendo noticias, estamos viendo un acto soberano, pero lo estamos viendo mediado por las cámaras. Y entonces la pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? Para esto retomo esta idea de Josefina Ludmer, que en su libro Aquí América Latina, cuando habla de las nuevas escrituras, de las literaturas posautónomas, dice Josefina Ludmer un término que me parece muy afortunado, la fabricación de presente. ¿En qué consiste la fabricación de presente? Ludmer dice, es la forma política de las literaturas posautónomas. Su régimen de sentido es tal que no hay distinción tajante entre ficción o fabulación y la representación de lo real, puesto que es una realidad que ya no quiere ser representada porque ya es pura representación. Es decir, lo que dice Ludmer es la literatura contemporánea, pensemos en el auge de la autoficción, en el auge de la no ficción, de la documentalidad, etcétera, es una resistencia y es una estrategia contra un mundo que se nos aparece ya como pura representación. Vivimos en un mundo que debe ser, que está siendo continuamente representado y documentado. No somos quienes somos, sino somos los nodos conectados que crean nuestro perfil en redes sociales, en apariciones en Google, en buscadores, en algoritmos que nos identifican como estudiantes, profesores, ciudadanos, personas que van a servicios de salud. Es decir, somos una serie de mediaciones. En ese mundo hiper representado, la literatura ya no quiere dialogar con las representaciones. Por lo tanto, la literatura va a poner en crisis esas representaciones. A partir de este trabajo de Ludmer, que evidentemente es mucho más complejo, pero no me voy a detener en ello, Cristina Rivera Garza propuso su concepto de necroescrituras. Las necroescrituras podríamos decir que son una forma específica de las literaturas posautónomas que suceden en contextos de alta violencia y de alta vulnerabilidad. Es decir, no todas las literaturas posautónomas se ocupan de lo mismo. Cuando alguien como Karl Ove Knausgaard escribe con esa atención a los detalles, algo que se parece a su autobiografía en la que no pasa nada trascendente, pues evidentemente está haciendo una especie de literatura posautónoma, pero lo hace desde un lugar en donde la violencia no es
evidente. Pero ¿qué hacemos para escribir así desde un país asolado por la violencia desde hace aproximadamente 15 años? Entonces, las estrategias tienen que ser distintas. Y lo que dice Rivera Garza es, las necroescrituras son una escritura mediante el uso extensivo e intensivo de las técnicas de reciclaje y recontextualización. ¿Por qué? Porque dice Rivera Garza en esta cita que tomo de Los Muertos Indóciles, lejos del paternalista dar voz de ciertas subjetividades imperiales o del ingenuo colocarse en los zapatos de otros, se trata aquí de prácticas de escritura que traen esos zapatos, esos otros a la materialidad de un texto que es en este sentido siempre un texto fraguado relacionalmente, es decir, en comunidad. Y entonces lo que tenemos es que las necroescrituras toman estas citas, toman esta materialidad, toman lo que ya fue escrito y no generan una imaginación nueva sobre ello, sino que se basan en la materialidad para trabajar. Es una negación de la representación, asumiendo que la representación ya fue hecha por alguien más. Y entonces lo que propone Rivera Garza en Los Muertos Indóciles es tomar estas escrituras de lo que ya sucedió, de lo que ya fue contado y traerlas a la obra literaria. Fabricar presente con ellas. Recordar que esos textos no solo son textos. Recordar que esa imaginación no es solo representación, sino que implica un vínculo con los cuerpos y las subjetividades otras. Pero para entender ese vínculo no basta con ponerlo, como cuando se lee la nota amarillista o la nota roja, sino que hay que descontextualizar. Hay que imponer una desviación para poder verlo. A partir de esto, entonces, ¿cómo entendemos estos desvíos? ¿Cómo suceden en esta era necropolítica estas formas de resistir la representación, de resistir el abuso de los medios de comunicación? Aquí paso al siguiente apartado, la imaginación contra la imaginación, los movimientos páticos. ¿Por qué la imaginación contra la imaginación? Estoy usando, evidentemente, imaginación en dos sentidos. En el primer sentido, en cuanto a invención. ¿Cómo inventamos cosas, maneras nuevas de decir? En el segundo sentido, como ficcionalización. Tratamos de inventar nuevas maneras de presentar, de fabricar presente para no hacer ficción, porque eso implicaría apropiarnos de esas voces. Eso implicaría lo que Rivera Garza llama el ingenuo dar voz a los demás. ¿Por qué ingenuo? Porque los demás, el prójimo, los prójimos, ya poseen una voz. Lo que debemos hacer no es darles voz, sino aprender a escuchar lo que ella dice. Y entonces debemos utilizar ciertas estrategias para aprender a desviar nuestra atención hacia esas voces que ya hablan. En primer lugar, esta imaginación contra la imaginación supone entonces escribir, pero escribir para resistir la totalidad de la representación. Asumir que no vamos a escribir para crear moralejas, para crear vectores morales, para producir nuevas moralidades, para producir nuevos símbolos patrios, nuevos símbolos de la familia, de la vida, etcétera, sino para resistir esa totalidad, para que no pueda ser fácilmente capitalizable por la lógica necropolítica o por la lógica del capitalismo gore. Una de las condiciones de esta escritura, de esta imaginación contra la imaginación, es retomar, como dice Rivera Garza, la materialidad de la escritura como condición de la representación. Es decir, cuando alguien escribe, escribe en un medio, escribe materialmente, escribe en una computadora,
que necesita ciertas condiciones para ser ensamblada, escribe en papel, escribe en máquina de escribir, escribe de otra manera o incluso las mediaciones de la escritura. ¿Cómo hacemos visible, por ejemplo, saliendo un poco del régimen necropolítico, pero no del capitalismo, cómo hacemos para pensar la producción de los grandes escritores del siglo XX? ¿Cómo escribían? ¿Cómo producían materialmente sus obras? Como probablemente saben, en no pocos casos esas personas escribían mediante otras personas. Alguien más les ayudaba a corregir o escribir, y no pocas veces eran mujeres, las esposas, las amantes, las hijas. Es decir, hay cuerpos que son parte de la materialidad de la escritura, pero que no van a aparecer en lo que nosotros leemos. ¿Cómo hacemos para volverlos visibles? En relación otra vez con la necropolítica, para hacer visibles estos elementos, hay una serie de procedimientos. Por supuesto, no voy a agotar los procedimientos, no voy a agotar la manera en la que estos procedimientos existen. Me gustaría presentarles 3 grandes procedimientos a partir de los cuales podemos ver la producción de estas obras. Estos procedimientos se basan en la materialidad de la escritura, es decir, en el documento, y estos procedimientos contra la representación, o bueno, esos procedimientos, mejor dicho, hacen frente a la idea de representación. Son la fisura, la redundancia y la diferencia. Para ello, me gustaría detenerme en 2 obras. Quizá estas obras ya las conozcan, quizá las hayan leído o hayan leído alguna u otras no. La primera obra con la que me gustaría analizar estos procedimientos de resistencia contra la representación es Antígona González, de Sara Uribe, un texto que creo es bien conocido entre los y las lectoras jóvenes, pero que no necesariamente, entonces voy a explicar al principio la obra, y la otra es la obra de Mónica Nepote, también poeta, gestora y artista mexicana, su libro de 2011, Hechos Diversos. Empiezo entonces con Antígona González. Antígona González, creo, esta es la lectura que hago, opera a partir de lo que voy a denominar diferencia y patos. ¿Qué implica esta diferencia y este patos en relación con la obra? Para quienes no conozcan esta obra, voy a poner un par de fragmentos en un momento. Es una obra conceptual que fue hecha por encargo a Sara Uribe a partir de el personaje de Antígona, el personaje de Antígona como aquella que busca, que desea enterrar el cadáver de su hermano, que fue dejado a las puertas de Tebas por desobedecer a la ciudad, y por otro lado, Antígona como aquella que subvierte el orden establecido del Estado. Es una obra hecha además a partir del montaje de fragmentos de nota roja. Son personas asesinadas cuyos nombres y circunstancias aparecían en la prensa en un blog que todavía se puede consultar, que se llama Menos Días Aquí, que servía para contar y dar nombre a los muertos en la guerra contra el narco. Antígona González entonces sitúa su enunciación acumulativa, es una serie de montajes, en la tensión productiva entre la documentalidad y el mito, sin decidirse por uno u otro, sino produciendo una sensibilidad a partir de la repetición diferenciante. Y lo que propongo aquí es leer Antígona González a partir de lo que Félix Guattari llama las subjetividades páticas. Para Guattari, una subjetividad pática es aquella que no es producida por la gramática y la semiótica tradicional, la semiótica de la que se puede apropiar el Capital, los lenguajes, los discursos, etcétera,
sino que también está hecha, esta subjetividad también está producida por operadores de discursividad. A pesar de que reniega de esta subjetividad y que suele permanecer oculta por ser demasiado afectiva, por ser aparentemente irracional, es una subjetividad que se expresa mediante afectos, mediante movimientos, ritmos, antes que por símbolos o representaciones. Se trata de una subjetividad en la que el mensaje pasa por el cuerpo, por los movimientos, por los ritmos y por las rupturas. Entonces, la subjetividad pática, antes que ser simbólica, como puede ser la literatura tradicionalmente entendida, como puede ser una obra artística tradicional, como puede ser los discursos de los que hablamos, antes que ser simbólica y representacional, pasa por el cuerpo, pasa por los ritmos. Este es un fragmento en el que me gustaría detenerme para tratar de explicar cómo es que pasa esta serie de repeticiones, cómo hacen visible la corporalidad. Dice este fragmento en el que habla la voz de Antígona González. Antígona González está buscando a su hermano Tadeo, que aparentemente fue secuestrado. No se sabe bien a bien si por la policía, por los narcotraficantes, si fue desaparecido, y lo que leemos es ella tratando de buscar el cuerpo de Tadeo y buscando el cuerpo de Tadeo. Al inicio, Antígona González se sale del mito y lo que nos presenta es una enunciación en la cual explica lo que está haciendo. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Esta serie de repeticiones propias de la poesía, en cualquier otro poema, tenderían a lo simbólico. Si nosotros cuando nosotros aprendemos a leer un poema, lo que hacemos es tratar de identificar, por ejemplo, las isotopías, donde se repiten núcleos de sentido, formas, sonidos, etc. Eso está presente en esta obra también. Se repiten gestos, se repiten palabras, se repite la enunciación. Y sin embargo, lo que hace la obra es salir de esa repetición de la poesía tradicional y utilizar además un procedimiento de montaje. ¿Cómo va a ser este procedimiento de montaje? Esto es otra cita más adelante de la misma obra. Pongo las dos barras para separar. Estos dos fragmentos aparecen en páginas contiguas de la obra. En la primera, lo más cercano a la felicidad para mí a estas alturas, hermanito, sería que mañana me llamaran para decirme que tu cuerpo apareció. En la siguiente página, Chihuahua, Chihuahua, 17 de abril, un niño de 4 años fue localizado sin vida. Su madre lo había reportado desaparecido el pasado 6 de abril. Lo que tenemos son dos discursos completamente distintos. Un discurso de empatía, un discurso de sensaciones de duelo de una enunciante ficcional que busca a su hermano. En la siguiente página tenemos un discurso referencial en el que se habla a partir de nota, que se recupera de la nota roja, en el que se habla de situaciones específicas de crimen. En cualquier otra obra, en una obra de otro tipo, lo que podría hacer la artista, la escritora, es reunir estas dos y producir una ficción imaginando quién fue este niño, cómo desapareció, cómo era el dolor de la madre, cómo fue el hallazgo, es decir, ficcionalizar para darle voz. Pero lo que hace Sara Uribe es no dar voz, sino reproducir lo que ya fue escrito. Pero no solo eso, sino que al reproducirlo, lo monta a un lado de una enunciación absolutamente ficcional y absolutamente patética.
El primer fragmento es profundamente emotivo. En cualquier otro texto, esta emotividad podría parecer patética, es decir, simbolizante, moralizante, sentir lo que siente el personaje. Sin embargo, se convierte en una subjetividad pática mediante la sutura con los textos que forman el resto del cuerpo del libro. La atrocidad de la noticia del niño asesinado es más directa, por así decirlo, que pues aparece en la pura forma de despojo. Se trata de una noticia escrita en el lenguaje parco de la información. El patetismo de Antígona González, que es ficcional, da paso a la pura información, algo que rebasa la representación y el realismo. No hay un contrato de ficción aquí para instalarse en otro lado. Este ritmo, el ritmo de la obra entre ficción y documentalidad, esta acumulación de nombres, de sucesos, es lo que configura la subjetividad pática. Una subjetividad que Guattari llama polifónica, colectiva, prepersonal. Sara Uribe utiliza la alegoría y la acumulación como estrategias de fabricación de presente y de tensión en la afectividad de los textos. La imbricación, la unión entre citas, informes, explicaciones y la narración del personaje impiden que la obra se convierta en una letanía de apropiaciones o en un clamor empático. La empatía está exiliada de esta obra, porque hay algo más fuerte que la empatía, que es el reconocimiento preafectivo. La empatía puede circular en un eslogan, en una imagen de Facebook, en un marco de foto de Facebook. Los movimientos páticos no pueden circular porque son preafectivos y mueven después a la afectividad. Es algo que no puede ser necesariamente comunicado, sino que debe ser producido por la obra. Esta es entonces la lectura que hago de Sara Uribe. Por eso la relación entre diferencia, la variación del ritmo y el pathos, la subjetividad pática como la producción de un afecto. En el caso de Hechos Diversos, de Mónica Nepote, lo que tenemos es la redundancia, el procedimiento que usa es la redundancia y la diferencia. El título de Hechos Diversos proviene del francés fait divers, que es la manera como se le llama a la nota roja en los periódicos franceses, los hechos varios, hechos noticiosos sin mayor relevancia que haber sucedido. En ese sentido, ¿cómo damos cuenta de un lenguaje con otro lenguaje? Porque aquí el problema es cómo hacemos poemas sobre los hechos diversos. ¿Cómo hacemos poemas sobre la violencia tratando de resistir a la sobreestetización propia del lenguaje poético? El lenguaje referencial resulta insuficiente para sopesar la atrocidad de los crímenes. El lenguaje estético también parece ser insuficiente. Ante esa contradicción se produce un efecto de interfaz que hace que ambos lenguajes se pongan en crisis sin suspenderse del todo al interactuar en la página. ¿Cómo es que aparecen los poemas de Hechos Diversos? Esta es una reproducción de las 2 páginas del libro abierto de Hechos Diversos. Del lado izquierdo, en la página izquierda, tenemos el poema. Del lado derecho, la nota, la historia en la que se basó ese poema. Hay un efecto de redundancia porque están hablando en teoría de lo mismo, se refieren a lo mismo, son una insistencia sobre lo mismo. Y sin embargo hay un elemento de diferencia porque lo hacen en sentidos opuestos. Y al hacerlo en sentidos opuestos, no cierran el signo, sino que lo hacen correr en otro momento y lo fisuran. ¿Qué dice este poema? Se llama en el zulo un nombre. Tocar el nombre en la superficie sucia. Tocar el nombre con dedos vivos. Tocar, asir, tejer la red. La lucha, huella fotográfica. Ahogada, tocar el nombre, tu testamento. Leemos la siguiente página.
Julie Lejeune fue secuestrada a los 8 años por Marc Dutroux. Murió en sus manos, en una pared del zulo donde permaneció encerrada los últimos días de su vida. La pequeña escribió su nombre, todavía puede leerse. Lo que tenemos aquí es recuperar, justo, no darle voz, sino recuperar lo que no se puede recuperar de la historia, la escritura sobre la pared, el deseo de la escritura, la urgencia de la escritura. Pero si solo fuera el poema, tendríamos un acto de estetización de este hecho atroz. Y lo que tenemos es la redundancia, los dos se dirigen a lo mismo y luego difieren hacia otro lado. Otro poema que me parece también muy interesante de este mismo libro de Mónica Nepote, que se llama Las muchachas bailan. Dice el poema: ¿dónde están bailando? ¿Dónde las muchachas, dónde están bailando? ¿Dónde están bailando? ¿Dónde las muchachas todas, sus sonrisas ahogadas por la piedra? ¿Dónde el fragmento de sus cuerpos? Digan, ¿dónde las muchachas bailan? ¿Dónde levantan las manos pálidas, no sus huesos, revoltijo para los perros? Digan, ¿dónde quedan las voces, luces en la arena, no sus marcas en las dunas? ¿Dónde las muchachas no están muertas? ¿Dónde el aire sacude sus cabellos, no como una ofrenda, sino como la cosa viva que tomaron? En Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido asesinadas más de 400 mujeres en los últimos 10 años, tan solo por ser mujeres, nada más que agregar. ¿Qué es lo que sucede? El poema opera mediante redundancia, repite, vuelve a preguntar, insiste, no habla por ellas, pregunta por sus cuerpos, pregunta por los cuerpos preafectivos antes de que aparezcan como restos. Pero después, en la siguiente parte, el poema nos explica, vuelve, redunda, nos dice de qué está hablando, pero al final se niega a explicarnos completamente. La parte final de este poema en su montaje es nada más que agregar. El silencio del poema es lo que sucede después. Entonces ya no hay redundancia y empatía, sino redundancia y fisura de la representación. Cuando no hay nada más que agregar, nos enfrentamos con lo que no puede ser representado. Lo irrepresentable es lo que aparece también en este poema, así como es lo que aparece también en el libro de Sara Uribe. A partir de esto, hago una siguiente propuesta de lectura. Estas obras, entre otras obras que podríamos analizar, resisten la alegoría, resisten los símbolos y resisten los mitos. No quieren participar de esos elementos. La alegoría como procedimiento de producción suele cerrar el sentido de la obra en su relación con el mundo. Lo vuelve un contenedor autocontenido. Una alegoría es una representación de la complejidad del mundo que sustituye esa complejidad, la hace aparecer. Pensemos, por ejemplo, en las alegorías clásicas, bueno, las alegorías barrocas, por ejemplo. La iglesia, la fe, etcétera, aparecían para no tener que representar la complejidad del mundo y sustituían esa complejidad con un personaje específico. Lo que hacen estas obras es resistir esos símbolos alegóricos. Y sin embargo, cuando nosotros entendemos o preguntamos por la producción de la forma literaria, podemos pensar que esta producción es la producción de una entidad que difiere del mundo al mismo tiempo que lo contiene. No puede separarse del mundo. El texto literario no está aislado del mundo, ni de la política, ni de la sociabilidad del mundo. Su relación es problemática y estratégica. Señala sus condiciones de producción al tiempo que las oculta en su diferimiento. Lee alegóricamente lo no alegórico. Leer alegóricamente lo no alegórico permite comprender la diferencia de la obra como estratégicamente histórica y como una especulación de lo irrepresentable. Si nosotros leemos mediante la alegoría, vamos a ver que estas obras, aunque resisten la alegoría, pretenden hablar de la complejidad histórica,
no se desprenden de la complejidad histórica, al contrario, están atadas a esta complejidad histórica, pero no solo porque hablen de ella, sino sobre todo porque esa complejidad histórica va a ir apareciendo cuando nosotros leamos. Esta idea viene de este libro, precisamente de Frederick Jameson, que se llama, bueno, en español lo tradujeron como Documentos de Cultura, Documentos de Barbarie. El título original era Political Unconscious. Y dice Jameson, la misión interpretativa de una causalidad propiamente estructural encontrará, por el contrario, su contenido en las brechas y discontinuidades que existen dentro de la obra. El objeto apropiado de estudio surge únicamente cuando la apariencia de unificación formal es desenmascarada como una falla o un espejismo ideológico. La auténtica función del texto cultural se presenta entonces más como una interferencia entre niveles. Lo que nosotros hacemos al leer alegóricamente entonces es hacer interferir los niveles. No solo leer la obra, sino los documentos de los que proviene la obra, las condiciones de producción de la obra, la manera en la que la obra intenta responder. Entonces, cuando hablamos de la complejidad de la necropolítica, lo que hacen estas obras es obligarnos a leer alegóricamente sin producir alegorías. Lo que hacemos es leer transversalmente, es decir, a través de capas de sentidos. Me salto esta cita. Leer entonces alegóricamente lo alegórico en Antígona González y en Hechos Diversos y en otras necroescrituras es pensarla como una respuesta estratégica a la producción de mercancías mediante la sobreproducción de documentos, que es a lo que me refería en un principio. Usan el archivo de la violencia, pero no intentan desenmascararlo, sino lo están volcando hacia sus condiciones de producción. Antes que el documento, la condición de producción del documento. Participan de la dialéctica aparente del documento como signo que es apropiado, que circula, que se vende, pero al mismo tiempo del procedimiento poético como un contradocumento, algo que rompe la documentalidad original. Y esa, a lo que aparece entonces al leer estas obras desde la alegoría, es que no solamente hablan de lo que hablan, no solamente hablan de esa violencia, sino también hablan de la historización de esa violencia, la documentalidad de esa violencia como la producción del signo literario. Asumen que para poder hablar de la violencia es necesario reconocer que esa violencia esté previamente documentada. La obra no la va a documentar, sino que toma el archivo y habla dialécticamente con el archivo. Lo presenta como cualidad, como necesidad, al mismo tiempo que rompe con esa necesidad y produce otras cosas. A partir de esto, en el siguiente y último apartado, me gustaría entonces, a partir de estos procedimientos, de leer lo alegórico, de la resistencia, me gustaría también leer una obra que no es tradicionalmente vista o que no ha sido vista como una obra antialegórica, sino que creo ha sido leída como una obra completamente representacional, una novela completamente ficcional. Bueno, ahora regreso a esto. ¿Cómo leemos Temporada de Huracanes alegóricamente? No Temporada de Huracanes como una gran alegoría, sino nosotros leyendo alegóricamente, es decir, atravesando las capas de necesidad de esta obra. Para esto, probablemente ustedes, como tuvieron a Fernanda, ya leyeron la novela, recordarán que esta es la estructura general de la novela, que es una estructura abrazada en la cual los capítulos van correspondiendo en extensión y en enfoque de estos capítulos. El primer capítulo es la breve presentación, el hallazgo del cadáver, que corresponde al capítulo 8, que es un breve capítulo de conclusión, el entierro y la piedad de los cadáveres. El capítulo segundo, la mitología del origen, la mitología de la bruja, que corresponde al 7, la mitología del final, el tesoro de la bruja. El capítulo tercero, que es la vida de Yesenia, la lagarta y su abuela, que es la abuela de Luismi, que correspondería al capítulo 6, en extensión, Brando encerrado, el deseo
que tiene por Luismi y la explicación del asesinato de la bruja, la causa y la consecuencia, y luego 2 capítulos que parece que no corresponden entre sí. El testimonio y la vida de Munra, el esposo de Chabela, el padrastro de Luismi, que les ayuda a Brando y a Luismi a asesinar a la bruja, y el capítulo 5, la historia de Norma, el cuerpo de Norma y el encuentro con Luis. A partir de esta estructura general, ¿cómo hacemos para leer esta obra transversalmente? Tradicionalmente se ha leído la obra como el gran problema de la violencia contra el personaje de la bruja. Es la manera en la que se suele leer la novela. Se le pone demasiada atención al personaje de la bruja porque es el personaje que abre, porque es el personaje que cierra, porque evidentemente es un personaje sumamente importante para esta obra. Sin embargo, lo que tenemos al entender la historia de la bruja es que esta historia se refiere no solo a la historia de este personaje, sino que está ligada esta historia al despojo histórico y a la reaparición de los conflictos. El personaje de la bruja no es que sea el centro de la novela, sino que es el eje a partir del cual entendemos la complejidad de la novela. Dice un fragmento de temporada de huracanes: los antiguos, los pocos que quedaban, tuvieron que agarrar para la sierra y lo perdieron todo, hasta las piedras y sus templos, cuando lo del huracán del 78, la avalancha de lodo que sepultó a más de 100 vecinos de la Matosa y las ruinas esas de donde se decía que crecían las hierbas que la bruja utilizaba. Es la primera aparición que tenemos de los huracanes. Es el huracán, explica el origen de la bruja, pero también explica la miseria de la Matosa. La gente de la Matosa en el 78 pierde todo por esta avalancha. Hay una reaparición de la historia. Luego tenemos en la historia de la bruja, de la madre, que se le acusa de haber envenenado a don Manolo y hechizado a los hijos. Se le acusa por capar a los hombres del pueblo y debilitarlos con sus trabajos y brujerías, por haber arrancado del vientre de las malas mujeres la semilla implantada allí por el derecho. Cuando el huracán azotó contra la costa con furia y encono y relámpagos estentóreos, tupieron de agua el cielo durante días enteros, anegando los campos y pudriéndolo todo. De nuevo el huracán, por eso temporada de huracanes. Lo que regresa no es solo el huracán como fenómeno, lo que regresa no es solo la muerte, sino el despojo del origen, la miseria que es explicada por esta acumulación y este despojo. La bruja siempre va a aparecer asociada al año del deslave. Es el gran símbolo que explica la miseria producida por la inundación. Sin embargo, lo que sabemos al final es que la bruja en realidad era usurera. La bruja vive de la renta de las tierras, es decir, la bruja vive de la extracción de plusvalía mediante el préstamo. No produce con el cuerpo, sino con los cuerpos de los demás. Empieza a decir, si no les alcanza, pueden dejarle algo en prenda, y luego les cobraba intereses, pagarle intereses, porque de un día a otro comenzó también a prestar en efectivo al 35% o tarifas peores. Y luego que ella vivía de la renta de las tierras que quedaban. Entonces sabemos que la bruja vive de la extracción capitalista a diferencia de sus vecinos. No es un personaje equivalente a sus vecinos, sino es un personaje que vive de la extracción y de lo que queda de la tierra. En esta lectura alegórica, el personaje es el nodo que conecta la acumulación originaria del capital con la miseria de los cuerpos en la Matosa. Al pensarlo hacia el final, recuerden en la estructura, la aparición de la bruja se relaciona con la desaparición. En ese penúltimo capítulo, que empieza con dicen que, la voz, que originalmente es una voz de un libre indirecto, que puede entrar y salir de la conciencia de los personajes, deja de estar en la conciencia de los personajes y se diluye en el rumor colectivo. Dicen que no sabemos nada a ciencia cierta, lo que sabemos son voces, mitos que se crean.
Dicen que por eso las mujeres andaban nerviosas, dicen que por las tardes, dicen que, y ahí es donde se explican los muchos posibles finales de la bruja, que en realidad sí tenía un tesoro, dicen que no tenía ningún tesoro, dicen que se llevaron el tesoro, dicen que tal, dicen que tal. Pero lo que me interesa es esto, cómo el despojo vuelve a aparecer, no de manera directa, sino de manera subyacente en el texto. Cuando el pueblo al fin se queda callado y apenas se escucha a lo lejos la música de los congales al borde de la carretera, que es el cinturón de prostitución con el que se mantiene la matosa, la extracción de los cuerpos de las mujeres, y el rugido de los camiones que se dirigen a los pozos petroleros, otra vez, ¿de qué vive la bruja? De arrendarle los terrenos al sindicato petrolero. Lo que escuchamos no solo es el ruido de los camiones que se dirigen a los pozos, es el sonido del extractivismo, es el ruido de la acumulación originaria. Esa es la hora en la que las mujeres se sientan a contar historias mientras vigilan con más atención el cielo. Mientras ellas cuentan historias, la historia, el despojo capitalista, el antagonismo histórico aparece detrás de ellas como un rumor. La historia de la bruja aparece detrás de ellas también como un rumor. La estilización de la novela, que en otra novela podríamos criticar, la estetización, retoma la imaginación alegórica, pero no para ocultar el mundo, sino para hacernos imaginar el despojo. Y al hacerlo, desalegoriza los cuerpos. Entonces, aparece el despojo y reaparecen los cuerpos que habían estado fuera de la extracción y fuera de la historia. ¿En qué momento me parece que aparecen los cuerpos de manera más clara? Justo en esos capítulos que no parece que están desarrollados entre sí. Munra es un discapacitado. Munra no puede mover una pierna y eso lo pone en los márgenes de la identidad tradicional masculina, productiva, fuerte. Él es un mantenido porque no puede trabajar. Y ahí es donde vemos este derecho soberano del capital de mutilar, de centrarse en las personas débiles. Pero el otro personaje es Norma. Norma es el personaje que articula la presencia del cuerpo como una resistencia a la alegoría, a lo que no puede ser nombrado, a lo que no puede ser representado. En esa escena dice, Norma no dijo una sola palabra, ni siquiera cuando el doctor Calvo metió la cabeza entre sus muslos y comenzó a hurgar en aquel sexo que Norma ya no reconocía como suyo, no solo porque no lograba sentir nada por debajo de las costillas, sino porque cuando al fin logró alzar la cabeza y enfocar la mirada, se encontró con un pubis enrojecido y trasquilado que no se parecía en nada al suyo. Y no conseguía creer que toda esa carne de ahí le perteneciera, toda esa piel amarillenta y erizada como el pellejo de los pollos muertos y abiertos a encanar en el mercado. Lo que tenemos ya no es la asociación del cuerpo con otros cuerpos, sino con otras entidades, con cuerpos no humanos, con los cadáveres no humanos. Esa es Norma en el hospital. Y al mismo tiempo Norma en el hospital deja de reconocerse porque no puede hacerlo. Y lo que vemos es, no imaginamos, porque no solamente se resiste a describirlo, no imaginamos el sexo de Norma, sino que no podemos imaginarlo porque se reproduce en la imagen múltiple de los pollos muertos y abiertos en canal. Es la aparición de lo irrepresentable. El cuerpo no puede aparecer porque lo que aparece es la política de la reproducción sobre el cuerpo, la apropiación sobre la reproducción. Entonces, más allá del personaje de la bruja, en esta lectura que me interesa adelantar de esta obra es lo que aparece es el cuerpo y la historia, lo no representable. Y lo leemos de la misma manera que leemos los textos que se resistían a la alegoría. ¿Por qué? Porque en la lucha contra la representación no depende solamente de una estructura, de un procedimiento o de otro, sino que va a depender de cómo se subvierten los procedimientos para hacer aparecer la historia
y las contradicciones de nuestro tiempo. Para concluir entonces, lo irrepresentable, la historia, el cuerpo, la vida, tiene una doble materialidad. Por un lado, la materialidad y la documentalidad de la historia, el archivo y los procesos de acumulación y los procesos de escritura. La materialidad social de la historia, los antagonismos sociales, el despojo, la acumulación originaria sobre los cuerpos. También la materialidad social de la literatura, la forma como un proceso de producción de sí misma y la escritura como montaje. Y eso es a lo que llamo alegorías oblicuas, alegorías que miran sesgadamente, que no se presentan por completo, sino que nos ayudan a ver de lado la realidad para poder ver cómo la realidad aparece detrás de estas mediaciones. La archivología de la escritura y una geología de la forma literaria. Cómo aparece la estratificación de la historia y del despojo en una obra ficcional o en obras que se resisten a la ficción, pero que se dirigen a ese problema central que es la representación en la era de la biopolítica o de la necropolítica. Y con eso termino. Muchas gracias por su paciencia y el tiempo que me tomó. Y dejo de compartir la pantalla para... Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta acerca de la exposición y la, la conversación magistral que nos acaba de dar el profesor. Para, sí, para participar en la sesión de preguntas, en la sección de participantes está la función de levantar la mano. Entonces, o sea, cuando ustedes seleccionen la opción de levantar la mano va a aparecer y les vamos a dar la palabra para que hagan su pregunta. Hay una pregunta de Sebastián. Hola, me gustó mucho la conferencia que acaba de dar. Yo estudio cinematografía en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC, y a mí, pues algo que he notado es que, pues sí, estoy familiarizado con este tipo de novelas, y siento que hace falta esto aplicarlo al cine. Y pues a mí me gustaría escuchar su opinión sobre cómo podemos esto que ya se ha explorado en la literatura, aplicarlo ya en imagen y en montaje. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, Sebastián, es muy, muy interesante. De hecho, algo notable es que no sería difícil decir que algunas de estas estrategias literarias también propiamente provienen del cine, es decir, el trabajo de montaje, como sabrás, es la base de la construcción cinematográfica. Sin embargo, creo que sí hay como una especie de, podríamos denominar giro documental o giro contradocumental en ciertas obras. Pienso particularmente en cómo ciertos documentales han intentado no representar justo directamente la violencia, sino intentar hablar de la violencia, pero mediante una mirada que no la entregue completamente, sino que lo haga de manera sesgada. Pienso, por ejemplo, un ejemplo, una obra que a mí me gusta mucho, que me parece una estupenda película, estupendo documental, es el que tiene el nombre de Tempestad, como la novela, Tempestad de Tatiana Hueso. Justo en la historia que cuenta de esta chica que trabajaba en el Instituto Nacional de Migración, que es acusada falsamente de participar en una red de trata y que por eso es encarcelada en el norte del país, escuchamos su historia, pero ahí ya no la vemos. Lo que vemos es el tránsito, otras tomas. O sea, creo que ahí hay una mirada sesgada que nos puede hablar de cómo resistir la tentación de el documentalismo de la miseria o de la violencia. El final del documental, si lo has visto, es un final inolvidable. Les recomiendo mucho que vean la película. Está actualmente, se puede rentar por creo que 20 pesos en Filmin Latino. Es precioso y al mismo tiempo profundamente conmovedor y desgarrador, pero es el único momento en donde vemos a el personaje. Es el único momento en donde la vemos.
pero ahí es donde ya concluye y hay una visión sesgada de la historia, porque no estamos viendo la violencia, sino la afectividad de la representación. Justo en un caso, por ejemplo, en otro caso que acabo de escuchar la reseña de Fernanda Solórzano sobre esta película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, donde ella dice que hay personas que criticaban la película por no representarla directamente la violencia. No creo que tuviera que representarla. O sea, más bien, como sostiene Fernanda Solórzano, lo que hace es no representarla porque está integrada en la vida, pero yo también creo que al resistir representar la violencia, lo que hace es que podamos poner atención a eso a partir del personaje y no que el personaje sea el pretexto de la violencia explícita. Ahí hay una tensión que hay que ver cómo resolver. No hay recetas en esto, pero sí yo creo que el documental latinoamericano, el documental mexicano, ha tenido este tipo de ejercicios para no caer justo en la explotación directa, sino en una mirada que intente sesgar esta representación en este tipo de obras. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más tiene una pregunta? También si no pueden levantar la mano, pueden quitar el mute de su micrófono para hacer una pregunta. Luis Braulio tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la plática, me pareció muy interesante. Es algo con lo que yo no estoy muy familiarizado, pero algo que este semestre me ha tocado, pues, tocar estos tipos de temas en mi clases de ciudadanía y cosas así. Entonces, me parece importante que nosotros como estudiantes universitarios sepamos de estos temas. Ahorita me recuerda mucho el documental también, se llama Tierra de Carteles, creo, que pues también refleja muy, muy cruda la realidad de México y cómo estamos viviendo. Entonces, pues yo quería saber cómo o sea, personas que no tienen tanto involucramiento en el tema, cómo, pues no sé, tratar de transmitirlo más a personas que no sepan de esto y pues que sepan que es importante y es algo que tenemos que ayudar pues no sé, a desaparecer, ¿no? Digo, tratar de tener más conciencia, ¿no? Entre nosotros y no solo quedarnos con los temas que vivimos a diario no sé, de la escuela y todo eso. Sí, muchas gracias, Luis. Pues yo creo que una cuestión importante es justo distinguir la función de la literatura y la función de otros elementos discursivos. A veces creo que le exigimos a la literatura que tenga una función explícitamente didáctica, y si bien puede tenerla, no siempre va a ser la principal o no siempre va a ser la más relevante. Yo creo que en ese sentido la función de la literatura es permitirnos especular sobre el mundo, permitirnos experimentar la complejidad del mundo mediante una serie de procedimientos formales, literarios, artísticos. En ese sentido, creo que habría dos tareas. Por un lado, informarnos para poder informar como sujetos y gente que puede intervenir en las discusiones públicas o en las discusiones colectivas, pero por otro lado también, aunque parezca una recomendación muy ingenua, por supuesto no es lo único que puede hacerse, pero recomendar este tipo de obras permite que haya
una sensibilidad distinta, que una sensibilidad aparezca como efecto de las obras artísticas. Yo conozco mucha gente que ha utilizado en escuelas, en presentaciones, en trabajos colectivos, obras como Antígona González, de Sara Uribe. A mí me ha tocado incluso en marchas, en manifestaciones, gente que va repartiendo fragmentos de Antígona González. O sea, ahí hay una colectivización no solo del saber, sino una colectivización de la sensibilidad. Creo que eso también es importante. Creo que es una manera con la cual podemos hacer esta sensibilidad, producirla de manera colectiva. Entender que no es solamente la empatía de lo que yo siento por alguien, sino que es algo que se comparte porque se produce con el lenguaje, con las figuras artísticas, porque está allí para ayudarnos a sentir el mundo y no solo a comprenderlo. Y si mezclamos estos dos tipos de discurso, el que nos ayuda a comprenderlo y el que nos ayuda a experimentarlo, tenemos una visión más compleja del mundo, y con eso creo que podremos tener también una visión más compleja de nuestro lugar en la historia y de lo que podríamos hacer en la historia. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, ya, monopolio aquí de la conversación. Tengo una pregunta acerca del texto de Jorge Volpi de una novela criminal, que parte de una investigación que hace Manuel Stills que se titula El teatro del engaño. Yo quería preguntar si o sea, como que esta interacción entre ambos textos, o sea, tanto el teatro del engaño como una novela criminal, es parte o podría formar parte o sea, de esta como adopción que hace la literatura de historias sobre violencia que podrían ser contadas a partir pues, del libro, ¿no? Sí, bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer la novela de Volpi. Sé más o menos de qué va y sé más o menos cuál es el procedimiento con la que la hizo. Por eso mismo no estoy seguro si podría ser considerado microescritura. Depende mucho de la confección con la que esté realizada, pero sin duda sí creo que participa de lo que podríamos denominar un giro documental de la ficción. O sea, es un intento por resistir precisamente la espectacularización, de resistir lo simbólico mediante el trabajo documental. Tendría que leerla para saber exactamente qué es lo que hace y cómo lo está haciendo, ¿no? Porque también depende de eso. Algo importante es entender que los procedimientos no garantizan una ética. O sea, los procedimientos no tienen una ética o una política en sí misma. Hay procedimientos que están más cargados por el momento histórico en el que suceden, pero no implica necesariamente que un procedimiento sea garantía de una acción política. Entonces hay que entender cómo se produce la forma literaria, porque es en la forma literaria en donde vamos a poder ver de qué manera aparece o no la historia. No la historia reducida a anécdota, no la historia reducida a nombres, sino la historia como el antagonismo social que subyace en todo eso. Entonces, creo que por ahí podría ir la pregunta al analizar o al evaluar una novela como esa. Muchas gracias, Roberto. Dani tiene una pregunta. Daniela Dueñas. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la clase. Estuvo muy acorde a la situación que estamos viviendo. Y quería preguntarle si tiene más recomendaciones de lecturas, digo, de novelas. Bueno, sí, libros sobre esta resistencia, ¿no? Aparte de Antígona González y Hechos Diversos, que no lo conocía y lo voy a leer ahora. Y sí, esa era mi pregunta, recomendaciones de lectura. Sí, claro. Pues en términos generales, los que, además de otras obras, por ejemplo, de Sara Uribe, o de otras obras de Mónica Nepote,
la obra, de hecho la quería incluir, pero yo hubiera sido demasiado, la obra de Verónica Gerber tiende también hacia eso. Tiene particular, o sea, en primer lugar la novela Conjunto Vacío, que no habla explícitamente de la violencia, no tendría por qué hacerlo, pero sí hay un juego con una resistencia a la manera en la que se construye una ficción. Y el libro nuevo que acaba de sacar Verónica, que se llama La Compañía, que publicó Almadía. La Compañía, que es este que está acá, de hecho, sigue el procedimiento de apropiación. Si conocen el cuento El huésped de Amparo Dávila, lo que hace es sustituir a este huésped gótico, extraño, terrorífico del cuento para hablar de una compañía minera y de un municipio en el cual esta compañía ha generado prácticas de extracción. No es una obra sencilla por ser una obra conceptual, pero es una obra que me parece que puede aportar mucho a este tipo de problemas. Otra obra que recomendaría, que es difícil de conseguir desafortunadamente, es precisamente la primera novela de Fernanda Melchor, Falsa Liebre. A mí me parece que es una novela injustamente olvidada, es muy buena novela, no es temporada de huracanes, pero es una muy buena novela también, que pone en juego cuestiones sobre el cuerpo y los límites de la corporalidad y la subjetividad en el puerto. Otras obras, los libros de poesía que ha publicado últimamente Yolanda Segura, uno de ellos publicado por, creo que sí, en Amazon, el de Persona, que publicó Almadía, tiende también bueno, puede ser leído a partir de esto. Las obras de Yuri Herrera en general, pero en particular el último libro que publicó en su casa editorial de siempre, en Periférica. Hay una edición mexicana que se consigue en Impronta, que es, híjole, se llama El caso de la mina del Bordo. Probablemente me equivoque en el título exacto, pero es una historia de no ficción, porque es la historia de una mina que explota en los años 20, en la cual quedan enterrados todos los mineros, y es una reflexión sobre la escritura de la historia, sobre cómo dialogamos con esos cuerpos históricos que están en la base del extractivismo. Otras obras, que justo algunas de las que trabajé en mi tesis, El Anti-Humboldt de Hugo García Manríquez, que es una obra conceptual, es una obra de apropiación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo que hace García Manríquez es borrar algunas partes para producir un poema encima del Tratado de Libre Comercio. Es una obra también realmente notable. Digo, con esos nombres hay varias ideas. Se me ocurre alguna otra ahorita que me venga rápido a la mente. Lo menciono, creo que con esos hay bastante para poder empezar a tener estas ideas al respecto. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Luis, que tiene una pregunta. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Sí, disculpe, estoy en la calle. Muchas gracias por la conferencia. Tengo, desgraciadamente, un comentario que después llega a ser pregunta y luego viene una pregunta como tal. Perdón por ser esa persona. Ahora que estaban hablando al principio sobre Ya no estoy aquí y su relación posible con los casos de violencia policíaca en México, cuando la vi, lo que me llamó mucho la atención fue como el borramiento del papel de la policía en el ejercicio de la violencia en las colonias de Independencia y alrededores durante el 2010 en Monterrey. Y es algo que suele pasar en la representación en general de la violencia en México, particularmente de ese periodo, ¿no? Solamente aparece la policía una vez en esta película y aparecen como dos pobres municipales intentando y fallando en detener un Z, ¿no? Tenemos esta imagen en México en general, propiciada por la política, pero también por la
representación literaria de que estos lugares donde el Estado no entra. Muchas veces estas vencidas violentados, las familias de los desaparecidos, etcétera, como que suelen apoyar o permitir este borramiento del papel concreto del Estado, el ejercicio de la violencia. No hablamos de cuerpos, etcétera, pero no hablamos muchas veces en estas. Entonces, ese es el comentario. No sé, me gustaría saber qué opinas tú de esto. Y segundo, también a partir de esta película y de algunas cosas que tú dices, me pregunto si no estamos como moviéndonos un poco como a una nueva etapa en la representación de la violencia en México, que nos acerca un poco, digamos, a la literatura del Cono Sur, que ya no solamente habla de representar la violencia actual del presente, sino a una memoria histórica, a la recuperación de una verdad y de eventos que ya pasaron y que están en este momento en un proceso de borramiento histórico, ¿no? Como esto, por ejemplo, borrar el papel concreto de la policía en la violencia que sufrieron las pandillas y los grupos juveniles en la Colonia Independencia en Monterrey, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Sí, no, sí, muy de acuerdo. Es difícil que una obra pueda representarlo todo, y sin embargo tienes razón, el papel de la policía es casi no aparece. No vemos, sí, a la aparición, la emergencia de los Zetas en algún momento, pero luego la película va también por otro lado. Esto que mencionas justo, y probablemente estés familiarizado o hayas escuchado hablar de este libro, porque comparte una tesis con lo que mencionas, de Osvaldo Zavala, que se llama Los cárteles no existen, que precisamente su tesis es esa. Hemos construido una serie de representaciones sobre la violencia en las cuales se asume la omnipotencia del crimen organizado y se borra el papel de la violencia originaria del Estado, porque el Estado, al tener el monopolio de la violencia, necesita la violencia para fundarse, y del aparato securitario internacional en la reproducción de esa violencia. Son pocas las obras que lo hacen. Es difícil hacerlo porque junto con Zavala, o bueno, más bien como Zavala ha mostrado, hay una ideología en la cual vivimos que consiste en creer que el Estado es débil, y el Estado no es débil. El Estado siempre ha estado presente, aunque sea en otras formas. Sin el Estado no existe el avance del capital, sin el Estado no existe el avance del neoliberalismo. Entonces el Estado y las fuerzas policíacas del Estado en particular están ahí pues para ejercer ese trabajo de violencia, ¿no? Un caso pues evidente en eso es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, porque son no solo la policía municipal, sino todos los niveles policíacos, los niveles de seguridad y el narco como un paraestado que se encarga de ese tipo de trabajos, no en fisura y en enfrentamiento, sino en continuidad. Y en ese sentido, pues sí hay una tendencia que es justo lo que Luthmer llama las literaturas posautónomas, de fabricar presente, ya sea el presente relativamente cercano, como los casos que analicé, o el fabricar el pasado histórico como presente, como presencia. En este caso pienso en la obra de Julián Herbert sobre la masacre de chinos en el norte del país a principios del siglo XX, que se llama La Casa del Dolor Ajeno, que es justo una novela de no ficción, documental, en donde explora esta masacre racista contra la población china en México. Lo de Yuri Herrera también participa de eso. Es decir, no creo que haya solamente una revaloración del pasado, sino que mediante las mismas estrategias fabricamos presente para comprender la complejidad del mundo en el que vivimos, que incluye, por supuesto, la temporalidad contemporánea, pero también la temporalidad del pasado y su documentalismo, por supuesto.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Creo que ya se nos acabó el tiempo para más preguntas, pero pues le agradecemos mucho al doctor Roberto Cruz Azabal por su conferencia. Esperamos que muy pronto pueda hacernos una visita presencial al campus después de la contingencia para poder ampliar la discusión alrededor de la literatura y la necropolítica. Realmente fue una excelente conferencia. Muchísimas gracias por venir. No, pues muchas gracias a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan encontrado útil. Si les interesa, si quedaron dudas, bibliografía, lo que sea, por lo que estén trabajando, mi correo es rcruz.arzabal@gmail.com. Cuando quieran pueden escribirme y con mucho gusto compartimos ideas, hipótesis, bibliografía, etcétera. Ya justo lo acaban de poner en el chat. Siempre es un gusto intercambiar ideas y pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que pudimos hacer el intercambio de ideas a pesar de la contingencia. Muchas gracias. 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 Gracias.